Muy buenas tardes. La más cordial bienvenida a este webinar sobre cadenas de valor. Para Alianza Empresarial para el Desarrollo es un placer tenerles esta tarde. Me acompañan mis colegas de la Dimensión Económica, Elizabeth Cambronero y Ana Karen Proa. Y pues quisiéramos que sea una sesión de mucho provecho. Vamos a darles el contenido. En breve, Elizabeth les va a comunicar cuál es el contenido y demás. Lo vamos a llevar Elizabeth y yo. Y al final les vamos a dar la oportunidad de que hagan consultas, ya sea por el chat o inclusive si quieren hacerlas a través de voz, vamos a poder hacerlo. Entonces, damos inicio. Inicia Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, Ethel. Muy buenas tardes a todos y todas. Reciban una cordial bienvenida. Hoy vamos a tener este espacio donde vamos a estar hablando acerca de cadena de valor en general, términos claves, legislación y acuerdos relacionados con cadena de valor, el mapeo, los impactos, potencializando la cadena de valor a través del fortalecimiento. Vamos a hacer un cierre con conclusiones, un espacio de consultas, como mencionaba Ethel, y una invitación especial para que se queden hasta el final y puedan ser parte de ella. Bueno, empezamos comentándoles que, bueno, somos AED, es un gusto tenerles en este espacio con nosotras. AED es una organización que está compuesta por más de 102 empresas, organizaciones que tienen y toman muy en serio todo este tema de la sostenibilidad, y nuestro propósito es co-crear un modelo de país próspero, inclusivo y en armonía con el ambiente. Igualmente somos el capítulo local de varias organizaciones internacionales, donde facilitamos y traemos herramientas desde todas estas organizaciones y las compartimos con nuestras empresas aliadas o miembros. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio con términos claves para que estemos como en una misma hoja y podamos entendernos que vamos a trabajar estos conceptos sobre este marco. Entonces, bueno, cadena de valor, tenemos acá dos citas, una que no podía quedar por fuera, que es la del señor Michael Porter, que es todo un ícono en este tema de cadena de valor y demás, donde dice que, bueno, la cadena de valor es una herramienta que permite analizar las distintas actividades de una compañía. Entonces, vamos a ver que hay una serie de actividades que dan valor y aportan a lo que es la organización en sí, ya sea por medio de productos o servicios. Y también quisimos citar esta otra de un estudio que hizo la CEPAL, donde nos dice que la cadena de valor es un conjunto diverso de actividades necesarias para que un producto o servicio avance a través de distintas etapas de producción. Y acá lo interesante es que nos habla que desde la concepción de ya sea ese producto o servicio hasta la entrega de este producto o servicio de los consumidores para darle un tratado final o una disposición final. ¿Qué más les puedo contar por aquí? Aparte de las cadenas de valor locales, también tenemos cadenas de valor que son globales. Estas ya las vamos a hablar en unos minutitos. Quería enseñarles por acá un ejemplo de cadena de valor de una empresa de servicios. Podemos ver que una empresa de productos. Una empresa de productos va a iniciar más o menos algo así en forma circular su proceso, donde va a tomar materias primas. Luego esto pasa a manufactura, hay un proceso de embalaje, un proceso de transporte y almacenamiento, luego la distribución al punto de venta, se vende el producto y luego se busca que también haya una recuperación de esos productos para poderlos procesar y que se haga esa recuperación y valoración de residuos. Entonces es importante que según la literatura, se encuentra el término también
cadena de abastecimiento o suministros. Esta también la van a escuchar cuando estén buscando artículos, estén buscando bibliografía. Y cuando hablamos de cadena de abastecimiento o suministros, nos quedamos más que todo en esta parte de adquirir los insumos que son necesarios para la producción. Les hablaba que también tenemos cadenas globales porque van más allá de lo que tenemos, de esa distribución local. Estas son como, ubicarles un poco, son como para las empresas que exportan y que tienen como esos contactos con distintas empresas en otros lugares, en otros continentes incluso. Y ya sea directa o indirectamente, también participan en una cadena de valor. ¿Qué más? Por acá también la CEPAL nos dice que la cadena de producción incluye establecimientos situados en diferentes países, como les comentaba. Entonces podemos ver que incluso en la imagen nos ubica un poco de cómo puede ser esa conducción que puede llevar un producto hasta llegar a manos de una persona que está en un país totalmente distinto a donde se creó. Otro concepto importante es el de impacto. Impacto tal vez nos es más natural, es algo que vemos y analizamos frecuentemente desde nuestras organizaciones, ya sea el impacto negativo o el impacto positivo que se genera para la sociedad, para la economía o para el medio ambiente. Y esto es importante medirlo, conocerlo y gestionarlo para que podamos tener esa trazabilidad en nuestra organización, no solo para las presentes generaciones, sino también para las futuras. Estos son como los 3 conceptos bases que les queríamos compartir. Y ahora brincamos hacia el tema de legislación y acuerdos relacionados con la cadena de valor. Es importante destacar que la tendencia hacia la cadena de valor sostenible es cada vez más fuerte y cada vez se vincula más con la legislación y las demandas del mercado sobre procesos de debida diligencia, los cuales se van extendiendo a la cadena de valor, no solo local, sino que globales también. Hay, por ejemplo, estándares como el de GRI, que se ha actualizado recientemente y también está pidiendo la rendición de cuentas por medio de los impactos reales, potenciales, directos, indirectos, que puede estar generando una organización. Esto con el fin de que cada vez más busquemos cumplir esas líneas directrices para una conducta empresarial responsable, como la que plantea la OCDE. Muy bien, y tenemos también en este marco de convenios, tenemos los ODS. Los hemos escuchado mencionar muchísimo tiempo, desde el 2015 ya entraron en vigencia. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 12 se enfoca muchísimo en lo que es el tema de producción, de consumo responsable. Entonces, les invitamos a que puedan profundizar un poco más en este objetivo para tratar de alinearnos cada vez más a llegar a la meta del 2030. Y en general, este es como un panorama global de distintos países que ya están haciendo acciones, están tomando legislaciones para poder regular el tema de la cadena de valor, tanto en la parte ambiental como en la parte social. Y esto es dado a que a nivel internacional cada vez hay más interés en que las empresas entiendan sus impactos, no solo los directos, sino como les mencionaba anteriormente, también en toda su cadena de valor, incluso ir más allá y buscar las cadenas globales de valor. Y esto busca que el panorama de debida diligencia cada vez sea más riguroso. Al mismo tiempo, al conocer y al aplicar esta legislación, las empresas pueden asegurarse de que su cadena de valor no forme parte
de acciones en contra a los derechos humanos, como la esclavitud, o bien puede ser brecha de género, trabajo infantil, entre otros riesgos potenciales que se pueden dar en nuestra cadena si simplemente compramos y no sabemos a quién le estamos comprando o hacia dónde, cuál es esa trazabilidad tanto para aguas arriba como aguas abajo. Hoy nos estamos enfocando como en aguas arriba, que es básicamente el tema de mi producción y proveedores. Y también les invitamos a que le peguen una buena revisadita a esta guía, que es una guía que realizó la ONU junto con BSR, donde nos da recomendaciones, distintas recomendaciones para conocer, para tener esa introducción en caso de que ustedes todavía no estén manejando lo que es la cadena de valor, nos va a ayudar a fomentar esta cadena de valor, a ser cada vez más sostenibles, a determinar el alcance del compromiso que debe tener las empresas proveedoras con nosotras y nosotras con las empresas proveedoras. También conocer que puede haber una colaboración múltiple en cuanto a mis partes interesadas y se pueden también establecer metas de desempeño y desempeño también que se refleje en comunicación como en reportes, por ejemplo, de tanto míos como de mi cadena de valor. Y por otro lado, esto es como una noticia que está bastante reciente y es que cada vez más en Europa están buscando aumentar la importancia de comprender bien estos impactos en la cadena de suministros. Entonces, la Unión Europea toma medidas para cumplir con los ODS y el impacto, perdón, y el Pacto Verde Europeo que tienen por aquellas fronteras. Y justamente el Parlamento en el mes pasado aprobó la debida diligencia de la sostenibilidad corporativa para las empresas en su cadena de suministros. Entonces vemos que cada vez más las empresas en Europa están operando en entornos totalmente complejos. Son empresas muy grandes y dependen muchísimo de cadenas de valor mundiales. Entonces, esto hace que tengan que tomar responsabilidad de abordar los distintos efectos adversos que puede haber sobre las personas, como por ejemplo en cuanto a derechos humanos, en, en evitar todo lo que sea esclavitud, como les comentaba anteriormente. Y esto también les va a permitir tener ventajas competitivas ante organizaciones o empresas que no están tomando en cuenta lo que es la cadena de valor y la gestión de ella. Entonces, como les mencionaba, en esta directriz se cubren los temas de derechos humanos e impacto ambiental en la cadena de valor para lograr mitigar los riesgos lo más que se pueda. En esta directriz también se habla y se alinea con otra directriz que se estuvo gestionando desde hace meses atrás, que habla acerca de la necesidad de que las empresas muestren y hagan sus informes de sostenibilidad corporativa para que toda la cadena de valor, partes interesadas y demás estén bien enterados de qué es lo que está sucediendo y cómo se está gestionando. Y también a través de esta novedosa implementación, se busca la identificación, prevención, mitigación y rendición de cuentas en caso de que hayan efectos negativos en el medio ambiente o en la sociedad. Queremos lanzarles esta pregunta a ustedes. Pueden poner en el chat qué les parece. ¿Será que hay implicaciones para América Latina a través de esta nueva debida diligencia? ¿Cuáles pueden ser las implicaciones que van a estar llegando poco a poco cada vez más
hacia nuestro continente. Entonces, para que lo analicen y pueden compartir sus comentarios en el chat. Ahora, eso era como para darles un contexto a nivel bastante macro. Ya a nivel Costa Rica también les traemos como algunas políticas que se están incentivando, como por ejemplo la Política Nacional de Producción de Consumo Sostenible, que es un documento que está vigente hasta el 2030, el cual tiene el objetivo de adaptar gradualmente los patrones de producción y consumo sostenible. Como ven, este tema de la sostenibilidad no es sacado de la manga, es una tendencia y ha llegado para quedarse. Entonces, incluso nosotros como nación ya estamos buscando irnos adaptando, ir buscando mitigar esos riesgos y demás. Y en esta imagen pueden ver la política, cómo va permeando en distintas, como por ejemplo en el turismo sostenible, en la construcción sostenible, en distintas áreas de nuestra sociedad. Estilos de vida sostenible, sistemas agroalimentarios sostenibles, producción sostenible, compras sostenibles, públicas sostenibles, fortalecimiento institucional. Y también tenemos la Política Nacional de Responsabilidad Social, que también está con un plazo hasta el 2030. Esta política nos guía y nos demuestra que el principal criterio, bueno, esta política junto con esta guía de compras públicas nos permite valorar y tener muy en cuenta de que no solamente es el precio lo más importante que debemos considerar a la hora de elegir una empresa proveedora, sino que también se deben contemplar todos esos riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, también el cumplimiento legal, el desempeño en términos de sostenibilidad, y esto nos va a ayudar a tener un buen un buen plan de continuidad de negocio y controlar todos esos riesgos ASG también que se puedan materializar. Por otro lado, tenemos también la Ley General de Contratación Pública que empezó a regir el año pasado, en diciembre, y esta es bastante interesante. Acá les dejé varios artículos que pueden profundizar. Y, por ejemplo, este artículo número 8 habla sobre los principios generales. Bueno, habla sobre las acciones que se deben realizar a la hora de entrar en ese procedimiento de una contratación pública y nos habla acerca de criterios que deben tomarse en cuenta, como la protección al medio ambiente, el tema social y el desarrollo humano. Mientras que el artículo 128, habla sobre la creación de la autoridad de la contratación pública y en el inciso 3 habla sobre propiciar el desarrollo regional, la innovación y la inclusión, la sostenibilidad y la promoción de los pymes, de las empresas pymes. Y todo lo anterior como valor público para las compras públicas. Y no podemos dejar de lado la ley 8839, que es la ley para la gestión gestión integral de los residuos. Y justamente en este artículo 29 está bastante interesante, ya que dice que a la hora de que el Estado va a hacer compras, se debe buscar la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables, valorizables, entre otros, que sean fabricados y que tengan una vida útil que sea amigable con el medio ambiente. Y lo más interesante de este artículo es que habla sobre la valoración en las licitaciones y compras, dándole un 20% adicional a aquellas empresas que están concursando y que presentan tener estos elementos claves que les mencioné anteriormente. Entonces, al estar en igualdad de condiciones con una empresa que no tiene esos criterios, va a tener ese beneficio de un 20% dentro de los criterios que le va a ayudar para la elección.
Y también recientemente se lanzó justamente por ahí del 27 de junio la Estrategia Nacional de Economía Circular, que también le recomendamos darle una leída, una revisadita, ya que nos da un horizonte de acción hasta el 2050. Esta sí está como más extendido. Y por supuesto buscamos la adopción de la economía circular, que este permee y llegue a mejorar métodos de producción y contribución al crecimiento económico y, bueno, sin duda preservar todos nuestros valiosos recursos naturales y la sostenibilidad. Esto era como el panorama que queríamos compartirles en esta primera fase. Ahora le doy la palabra a Ethel, que nos va a hablar acerca del mapeo de la cadena de valor propiamente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy bien, entonces ya con esta gran introducción podemos ver la relevancia tanto para cumplir con elementos internacionales de cumplimiento o buenas prácticas y vamos a entrar en cómo mapear nuestra cadena de valor. Les mencionábamos que uno de los puntos de partida para cuando hacemos un proceso de estrategia, un proceso de materialidad o de identificación de impactos es tener muy clara la cadena de valor. Y muchas veces cuando trabajamos con las empresas, ponemos a hacer este ejercicio y efectivamente no ha habido una profundización de hasta dónde va o hasta dónde llega nuestra cadena de valor. Entonces, em, primero que todo, ¿por qué es importante gestionar la sostenibilidad en la cadena de valor? Quisiera que algunas personas pongan ideas en el chat, ¿ok? Lo, lo principal es que nuestra responsabilidad va definitivamente más allá de lo que está debajo de nuestras narices. No sé si recuerdan en los 90s cuando Nike en algún momento mencionaba que si pagaba bien a sus proveedores y les escogía de una manera adecuada, pues de cierta manera no tenía responsabilidad sobre lo que ocurriera en otros continentes durante la producción de los tenis. Y pues obviamente el público en general condenó esa decisión y hubo todo un boicot hacia la marca. De igual manera, muchas organizaciones han tenido que sufrir en lugar de gestionar de una forma proactiva los impactos que hay en las cadenas de valor. Entonces, desde una perspectiva de sostenibilidad, uno pensaría que es asegurarnos que tenemos los impactos de tanto nuestras operaciones como de nuestras relaciones comerciales mapeadas y gestionadas. Desde una perspectiva de negocio, también podemos decir que ayuda a la continuidad del negocio y vamos a ver todos los temas de continuidad de negocio y resiliencia. ¿Ok? Nos permite reducir riesgos empresariales y muchas veces desde la perspectiva de AED enseñamos a las empresas a identificar cuáles son esos riesgos ambientales, sociales o de gobernanza en las relaciones comerciales que tenemos. También nos protege de algunos riesgos reputacionales, nos permite controlar mejor nuestros impactos en los impactos tanto directos como indirectos. Hay muchas oportunidades de eficiencia en los procesos. Justamente ahora Elizabeth nos hablaba de la economía circular y hoy en la mañana tenemos una reunión sobre cómo hay ciudades completas, estados completos donde han introducido una estrategia de aprovechamiento y lo que algunas industrias eh, ya desechan, hay otras industrias que lo pueden todavía aprovechar. Entonces, inclusive las aguas calientes de alguna industria le permiten a otra usarlo como insumo en sus procesos. Entonces, es parte de lo que buscamos también en la circularidad. Nos permite desarrollar productos más sostenibles, más asequibles inclusive. Y lo que les mencionaba, la resiliencia en la cadena de suministros. Si algo nos dejó la pandemia fue entender que dependemos muchísimas veces de empresas medianas o pequeñas y pues que no necesariamente tienen tan trabajado, digamos, sus estrategias de continuidad del negocio y como empresas medianas o grandes pues tenemos un interés y una necesidad de trabajar en esa resiliencia de nuestra cadena de valor. ¿Ok?
Don Juan Carlos nos dice, es importante identificar todas las partes interesadas para realizar acciones concretas en conjunto, en definitiva. O sea, hay que prácticamente ponerles nombre y apellido, ¿ok? Entonces, algunos pasos que son importantes para seguir. Bueno, primero tenemos que definir cuáles son esas categorías en nuestra cadena de abastecimiento. El primer ejercicio que sugerimos es que se haga un mapeo como a un nivel muy macro, ¿ok? Lo más atrás que se pueda y lo más adelante que se pueda. Como lo aclaró Elizabeth, no estamos hablando exclusivamente de la cadena de abastecimiento suministro, estamos hablando hasta el uso o la recuperación inclusive de los materiales o el uso de nuestros productos por parte de las personas consumidoras, ¿ok? Inclusive, una vez que hayamos mapeado las relaciones más directas, es importante tratar de entender si hay materias primas que utilizamos o de dónde vienen esas materias primas y cómo se producen. Entonces, conforme podamos irnos alejando del control, ir mapeando de una mejor manera, podemos entender de pronto si hay riesgos de desabastecimiento, si hay riesgos logísticos, si hay temas de trabajo, de buenas prácticas laborales, de derechos humanos. Entonces vamos a ir ampliando nuestra visión. Y esto no puede ser un ejercicio de escritorio, es un ejercicio que tenemos que hacerlo con las personas directamente involucradas en los procesos de producción, de compra, de adquisición. Entonces también vamos a ir identificando cuáles son esos proveedores, vamos identificando cuáles son esos clientes mayoristas, minoristas y vamos a identificar y entender mejor los temas básicos de derechos humanos, prácticas laborales, temas ambientales y de anticorrupción. ¿Ok? Unirnos con otras personas en la empresa es importante porque puede ser que quienes estamos aquí hoy, bueno, seamos expertos en temas de sostenibilidad, pero quienes gestionan las diferentes secciones de nuestra cadena de valor son los que entienden el negocio y qué podría ocurrir. Entonces podemos irles interrogando para identificar temas relacionados a lo ASG, ¿ok? Identificar riesgos, vulnerabilidades, impactos. Y además podemos de pronto hacer un benchmarking y poder ver a otras empresas de la misma industria, proveedores, eh, comunidades donde operan. Entonces también a veces nuestro proceso de identificación de impactos tiene que ser mucho más amplio. Entonces dependerá un poco de las operaciones, el tipo de empresa y la potencialidad o el tipo de impactos de los que estamos hablando cuando ya de pronto hay que entrar a hacer un relacionamiento con partes interesadas para entender mejor los impactos. ¿Ok? Un poco pensando en los procesos de debida diligencia de derechos humanos, ¿ok? Que muchas veces nos hace un llamado para hacer consulta a las partes afectadas, ¿ok? Luego, pues muchas gracias, Guillermo. Guillermo nos indica una de las preguntas que les hice, algunos de los beneficios de gestionar nuestra cadena de valor. Entonces nos habla justamente cómo podremos generar valor a las marcas, ¿ok? Inclusive crecer la participación en mercados o rentabilidad. Entonces ahora podemos abrir al final de la sesión un poquito la conversación, ¿ok? Bien nos indicaba la definición de cadena de valor de Michael Porte Elizabeth y aquí, ¿verdad? Una representación gráfica de esa forma de representar una cadena de valor con los procesos principales justo abajo y los procesos de soporte arriba. Una empresa de servicios posiblemente le sirva bastante este tipo de representación. Y hay cosas en las que podemos identificar tanto impactos o cosas que tenemos que desarrollar en los diferentes niveles de nuestra cadena de valor. Por ejemplo, aquí en los recuadros podemos ver algunos ejemplos de impacto, políticas o herramientas que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, con los proveedores, de pronto impactos ambientales en esa parte del proceso, procesos internos, elementos de transporte o elementos inclusive de salud y seguridad de las personas consumidoras. ¿Ok? Entonces, por eso es importante un amplio mapeo de la cadena de valor, porque realmente tenemos que pensar en los efectos, en las personas y en el ambiente de todo el ciclo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de un mapeo de una cadena de suministros o de abastecimientos, en donde vemos los diferentes proveedores, diferentes niveles de proveedores y termina el mapeo en la empresa. Entonces, acordémonos, la definición que nos dio Elizabeth va mucho más amplio, solamente la parte de suministros, sino que tenemos que llegar, como vimos aquí, hasta los servicios postventa y recuperación. Un par de ejemplos. El ejemplo de Sykes, ¿ok? Que es una empresa
Bueno, ahora cambió ya de nombre. Y tenemos un mapeo donde podemos ver los procesos de creación de valor de la empresa, que exclusivamente vemos inclusive, ¿verdad?, de cómo adquiere valor, cómo desarrolla el valor, cómo se interacciona en la parte de operaciones. En su segunda parte podemos ver cómo manejan la mejora continua, el tema de riesgos y el tema de gestión de clientes, ¿ok? Y van mapeando así su cadena de valor. Además, podemos ver el ejemplo de FIFCO en este caso, donde una empresa de productos, ¿verdad?, coloca y mapea de una forma más circular su cadena de valor, componiendo a las personas consumidoras en el centro y donde pasamos de eso es obviamente a un nivel muy general, de las materias primas, la producción, cómo se comercializa, se distribuye, se disfruta de los productos y cómo inclusive vamos a recuperar y revalorizar los materiales, ¿ok? Entonces, sí, para las empresas, ¿verdad? Nos vamos alejando tal vez un poco de la representación lineal de las cadenas de valor y buscamos hacerlas de una forma más circular. Y eso quiere decir que empecemos a pensar de una forma distinta en cómo revalorizar las cosas, cómo recuperarlas, cómo cumplir con la ley, inclusive según lo que nos mencionaba Elizabeth al inicio. ¿Ok? Ahora, todo este mapeo de la cadena de valor, nos va a permitir entenderla mejor, pero al final de cuentas el objetivo es identificar cuáles son esos impactos, en este caso los ambientales, los sociales, los de gobernanza. Y eso está muy alineado con la guía de vida diligencia de la OCDE, ¿ok? Muchos estarán familiarizados con esta guía que nos habla justamente de que debemos identificar y evaluar los impactos, en este caso identifican negativos, en las operaciones, las cadenas de suministro y las relaciones comerciales. ¿Ok? Entonces, nuevamente nos llama a ver mucho más allá del horizonte que podemos controlar y nos pide identificar si son riesgos reales, potenciales, si son positivos, si son negativos, si son generados por nosotros, por nuestras operaciones o em, son fruto de las relaciones comerciales. Porque muchas veces también la forma en que contratamos, la forma en que diseñamos los productos, la forma en que escogemos los materiales, la imprenta, o sea, pequeñas decisiones de diseño puede ser que generen impactos que no estén necesariamente en nuestras operaciones, pero a través de los proveedores con los que contratamos, ¿ok? Y sí, el proceso de vida diligencia completo ya nos habla una vez identificados esos impactos, continuamos con el proceso de gestión per se, prevenirlos, mitigarlos, buscar gestionarlos a través de metas, objetivos muy claros y obviamente el proceso de transparencia de cómo estamos abordando los impactos, ¿ok? Entonces, muy alineado con eso y es un punto de partida, ¿ok? Em, con nosotros, cuando muchas empresas a veces nos llegan y nos piden, bueno, queremos desarrollar una política de compras sostenibles, ¿nos podría regalar la lista de criterios para desarrollarlos? Y nuestra primera sugerencia es preguntarles, ok, ¿qué compran ustedes? ¿Verdad? No hay una lista mágica. Sí, hay algunas cosas tal vez para algunos suministros y hay empresas que se les ha despertado este interés por temas de bandera azul ecológica, pero va mucho más allá, ¿ok? Y lo primero que les decimos es, bueno, entendamos muy bien si es para el tema de compras, quiénes son sus proveedores. No solamente a quién le compran más o más seguido, sino en dónde hay una mayor dependencia en temas de continuidad del negocio. A veces tenemos un único proveedor para una categoría de servicios o de productos. Les pedimos identificar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza para familias de productos, para familias de servicios que reciben. ¿Ok? Y ya con eso es que podemos empezar a desarrollar un listado de potenciales requerimientos o inclusive pensar un poco mejor si lo que se necesita es un programa de fortalecimiento de las capacidades de estos proveedores. ¿Ok? Aquí un par de ejemplos de cómo las empresas además van dando pasos para identificar tanto las partes interesadas o públicos de interés, como ya lo mencionaban ustedes en el chat, ¿verdad? A lo largo de la cadena de valor, ¿ok? Y los diferentes públicos de interés que se relacionan
aquí están las partes de la cadena de valor, en este caso de Sykes, que fue el ejemplo que vimos, y aquí están los públicos de interés y en dónde entran a actuar. ¿Ok? Luego tenemos otro ejemplo de una empresa de servicios, donde va un poco más allá tal vez de las operaciones inmediatas. En este caso es un banco. Entonces, en la industria financiera, los principales impactos están posiblemente en la cartera de inversiones, la cartera de clientes de estas entidades financieras. Entonces, se puede hacer una identificación tanto de impactos positivos como de impactos negativos, ¿ok? Y se puede tratar de identificar a dónde están nuestras principales oportunidades. Y luego tenemos que trabajar, ¿verdad? En cómo gestionamos, cómo tenemos políticas para tratar de disminuir estos impactos. En el sector financiero mucho se trabaja a través de los sistemas de análisis de riesgo ambiental y social de las carteras, los famosos SARAs. Entonces, cuando uno anda buscando, güey, ¿cómo le muestro este caso de negocio para que realmente trabajemos con nuestra cadena de valor? Nosotros usualmente les damos estas herramientas a las empresas para que hablen de riesgo, para que demuestren que hay eficiencias en el trabajo con su cadena de valor y que también hay oportunidades de desarrollar productos sostenibles que nos permitan innovar de una forma distinta para atender las necesidades del mercado, ¿ok? Y que la base de la gestión de la cadena de valor es la parte de gobernanza y de transparencia. Y muchas veces, ¿verdad? Como bien nos decía Elizabeth, ya hay legislación que está pidiendo a las empresas que reporten desde sus cadenas de valor y países como Latinoamérica, pues formamos parte de esas cadenas de valor, principalmente en elementos agrícolas, pero también en temas de servicios compartidos. ¿Ok? La guía de Pacto Global, específicamente en cadenas sucesivas, nos dice que hay que iniciar como un compromiso, ¿ok? Entonces tenemos que tener claro que queremos trabajar y cómo. Y hay empresas que efectivamente lanzan un compromiso público. Hay que evaluar los diferentes riesgos de nuestra cadena de valor. Yo les mencionaba riesgos e impactos, definir y priorizar cuáles son los más importantes para implementar cambios, poder medirlos y poder comunicarlos. Entonces vean que es el ciclo de mejora continua, tanto propuesto por Pacto Global como el modelo BSR, la guía que les mencionamos y les recomendamos leer, o en general el proceso de debida diligencia de conducta empresarial responsable sigue como principios bastante compartidos y similares. ¿Ok? Entonces ya para ir cerrando, ¿verdad? Buscamos potenciar en nuestra cadena de valor no solamente es establecer requisitos, sino más bien ver cuál es ese caso de negocio y darle las herramientas necesarias muchas veces porque reconocemos que nuestra propia continuidad del negocio depende de las organizaciones que forman parte de nuestra cadena de valor. Entonces, cada vez más y más empresas invierten en entrenamiento y capacitación de las empresas críticas o más importantes, en transferirles conocimiento de ser necesario, en buscar establecer criterios ASG en las contrataciones y fomentar los negocios inclusivos, no solamente lo poco que controlamos, sino a lo largo de nuestra cadena de valor. Entonces, ya para abrir la parte de comentarios y consultas, importante mencionarles, vamos a correr aquí lo de Zoom. Lo primero es, ¿verdad? Es tratar de sensibilizar a nuestro público interno y partes interesadas de la importancia, de por qué es relevante, son los más relevantes los proveedores, de qué tanto dependemos de ellos, que la gestión de riesgos no solamente está en lo que controlamos, que la gestión de impactos también está en nuestra cadena de valor completa. Algo breve que podemos empezar a hacer es buscar contratar proveedores locales, inclusive PYME, ¿verdad? Y hay otras empresas que ya están dando pasos adicionales, por ejemplo, pymes liderados por mujeres, pymes lideradas por personas con discapacidad, en búsqueda todavía, ¿verdad?, acrecentar un poco y ser más inclusiva su cadena de valor. Es importante. El tema de derechos humanos, sabemos que todavía contamos con las manos las empresas que han hecho un proceso profundo de vida diligencia de derechos humanos, pero definitivamente es un tema que hay que observar y tener muy presente y buscar contemplarlo, ya sea en contratos o al menos en códigos de ética o códigos de conducta que nuestros proveedores o partes que forman parte de nuestra cadena de valor firmen, ¿ok? Si ya los riesgos
son mucho más amplios. Para una empresa, y si hay riesgos ASG, pues muy posiblemente tengamos que trabajarlos con ellos. Busquemos esos criterios de sostenibilidad en la selección de empresas proveedoras. Importante, les decía, no hay una lista mágica, hay que desarrollarla según la familia de productos y servicios que adquirimos. Busquemos promover los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra cadena de valor, que son parte de esos estándares o marcos internacionales, pero hay cosas también mínimas como los derechos humanos. Y busquemos también optimizar recursos, ¿verdad? Buscar esa parte de la economía circular en nuestra cadena de suministro, ¿ok? Con eso entonces vamos dando paso, ¿verdad? A una generalidad de cómo mapearla, por qué mapearla y por qué gestionar nuestra cadena de valor, ¿ok? Y vamos a abrir un espacio para consultas. Antes del espacio para consultas, me gustaría contarles que tenemos 2 aceleradoras en curso para las empresas AED, también para las empresas que no son AED, pues pueden formar parte. La aceleradora de reportaje parte mucho del mapeo de la cadena de valor, ¿ok? Inclusive estamos invitando a empresas ancla que ya reportan GRI a invitar a sus partes interesadas o partes de la cadena de valor de la cual necesitan cierta información para reportar de una forma más completa, a que inviten a sus empresas a esta aceleradora de reportaje, ¿ok? Y también tenemos la aceleradora de cadena de valor, donde sí vamos a profundizar cómo mapear la cadena de valor, cómo entender mejor esos impactos y tener herramientas para poder identificar los impactos y priorizarlos y demás. Entonces, la más cordial bienvenida. Las personas que han atendido este webinar, además, si tienen interés, les vamos a ofrecer un 10% de descuento especial si han asistido a este webinar en particular de forma en vivo. ¿Ok? Entonces, aquí le dejamos tanto los contactos de mi persona y de Elizabeth y vamos a abrir el espacio para consultas o comentarios. Muchísimas gracias. Ok, veo una pregunta o es un comentario de Guillermo Varela. Vamos a ver, ¿es una vía correcta para generar la colaboración? Ah, no, entre los distintos. No, esto ya lo leímos. Ok, perfecto. Es un comentario que hizo. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Inclusive reto, ¿verdad? Tenemos una audiencia manejable, entonces creo que podemos conversar sobre retos que tengan y aprovechar este espacio para darles recomendaciones. Adelante, Guillermo Varela, que levanta la mano. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, gracias. Muy interesante lo que estamos conversando. Quisiera hacer un aporte a esto. Llevo muchos años trabajando en ¿De cadenas de dónde nos suministro en acompaña, toda Juan la... Guillermo? Tengo ahora, soy consultor, pero fui por muchos años el director de GS1 Costa Rica y he trabajado también con el tema de sostenibilidad, ESG, la parte de... Fui director también de Horizonte Positivo con el tema Perfecto, perfecto. del estudio y desarrollo. Así que tal vez lo que quería aportar es que entender bien el concepto de cadena de suministro hacia la explicación que ustedes nos daban y con todos los respetos que me merece Michael Porter, porque lo he estudiado bastante desde mi época temprana en la universidad. Yo creo que lo que está escrito hay que entenderlo de que estos temas se adaptan según la realidad en cada tiempo y Correcto. nuestro tiempo es muy distinto a los años 80, cuando se formularon muchas de estas teorías. Hay dos factores importantes. Hoy las cadenas de suministro son muy aceleradas y quisiera hacer varios comentarios. El primero es que son muy aceleradas y esa velocidad que desarrolla este proceso en muchos casos inhibe a las empresas a cuestionarse o a ser cuidadosos en sus procesos para generar una cultura sostenible. Entonces, primer gran tema sobre la mesa, velocidad de la cadena de suministro. Otra cosa que quisiera decir es que las cadenas de suministro, en realidad, y desde hace los últimos 15 años, 20 años, del 2000 para acá, con el cambio,
cambiaron muchísimo porque la cantidad, y voy a ser puntual, en los últimos 12 años para ser específico, ha crecido tanto la oferta de productos y servicios a nivel global, obviamente China es un gran detonante y luego la India, que provoca que esa gran oferta de productos y servicios también no permite generar ese control o esos cuidados oportunos. Y es aquí donde la cadena de suministro promueve el desarrollo de la colaboración entre las empresas actoras de la cadena de suministro para generar valor. Pero es la cadena la que genera valor, no es al revés, la cadena de suministro, porque finalmente vamos a buscar cómo producir, cómo transportar, cómo vender y cómo consumir, que son los 4 grandes ejes, sea local o internacional. Pero finalmente es en la colaboración de los distintos actores, porque puede ser de 1 a N actores que se dan desde la manufactura, las materias primas, hasta que éstas lleguen a la planta de producción para la parte del producto terminado, etcétera, etcétera. Pueden ser desde 4 eslabones a 20 eslabones, a muchísimos eslabones, y todos requieren participar de forma asertiva. Entonces, esa cadena de suministro bajo principios de colaboración, me encanta acuñar el mensaje o la frase de que la colaboración produce resultados, y es así, nos lleva a esa cadena de valor, y el valor visto porque genera no solamente mejores ingresos y mejor rentabilidad, no, voy más allá, genera reputación a las marcas de los productos, y por lo tanto se benefician todos los actores porque esa reputación alcanza Correcto. a la empresa. Y ahora que estamos en el mundo de ASG, pues en este concepto de gobernanza, sin duda alguna, esto toma un altísimo valor. Gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Y justamente sí, esta parte de la velocidad, usted indica que inhibe, pero ¿verdad? No exceptúa, ¿verdad? Si las empresas decimos, bueno, por esta velocidad, por los cambios que hay, tengo que, ¿verdad? Muy rápidamente atender, escoger y demás, pero tenemos casos claros de esa responsabilidad extendida y cada vez más legislada, y por eso yo creo que por lo mismo cada vez más legislada, que tenemos que independientemente hacernos cargo, hacer buenos estudios, buenas debidas diligencias de quién estamos contratando. Y por eso mismo hay industrias que se han unido para tratar de gestionar los impactos, porque no es algo fácil, ¿verdad? Toda la Sí. parte textil, la parte de producción, no es que no hagan nada al respecto, es que la gestión en algunos países, muchísimos que son asiáticos, es particularmente retadora, ¿verdad? Así O les es. mienten, o cambian los registros, o las prácticas Por no eso, son por, necesariamente. Entonces, hay por, índices inclusive, ¿verdad?, de eh, transparencia en esos temas así que es. por países, y les permiten tal vez tomar un poco mejores decisiones a las empresas internacionales cuando están buscando de dónde suplirse y cómo suplirse, pero definitivamente pone una presión ¿verdad?, en qué tan rápido tomamos a veces las decisiones. Por eso es que la Eh, trazabilidad toma tanta fuerza en esto, y la automatización de los procesos para poder dar vigilancia y que la sostenibilidad sea realista. sí, muy bien, excelente. Em, Rebeca nos menciona, no sé si querés, Rebeca Madrigal nos hizo un comentario también en el chat. No sé si querés hacer un comentario específico en línea. Bienvenido si así lo gustas. Ay, dice que está sin micrófono. Bueno, muy bien. Ok, nos habla que de pronto, ¿verdad? Hay que poner el tema en discusión si la economía circular es necesariamente sostenible, y nos comparte un link en el que podemos informarnos más. Ok, eh, muy bien. Si no hay más preguntas, comentarios, agradecerles a la No, audiencia. perdón, nada más quería Dale, agregar, Etel, si no es adelante. mucha Claro, molestia. para nada, No, tenemos tiempo. no perdamos de vista el e-commerce, porque las cadenas de suministro bajo e-commerce es otra realidad completamente distinta. El tema de la sostenibilidad y pensar en todo el proceso de responsabilidad social empresarial para las empresas que activamente se mueven en el e-commerce tiene una realidad muy distinta, donde en muchos casos un proveedor o el dueño de una marca ni siquiera pasa por sus manos un El producto, es producto. tercerizada su producción, la importación, su distribución,
Y aquí hay que cuidar mucho todos los eslabones de la cadena, pero en especial de adelante hacia atrás, desde el Correcto. consumidor final, entendiendo la responsabilidad que aporta a todo este proceso para que esto se vea hacia atrás y que Y nazca desde un verdadero pronóstico de la demanda para no producir en exceso y evitar los desperdicios. sí. Han visto recientemente las grandes campañas que se dan para optimizar el consumo y evitar que se bote alimentos, ¿verdad? Ujú. Ese pronóstico es crucial en todo este Bueno, proceso de sostenibilidad. justamente también es parte de la gestión de la cadena de valor, ¿verdad? Cuando tenemos personas consumidoras y podemos influir en sus decisiones de consumo, ¿verdad? Eh, y ese comentario que usted nos indica es justo, inclusive, ¿verdad? Más allá de las de la e-commerce, esta mañana hablaba con una empresa que maquila, ¿verdad? Marca privada para un montón de empresas, desde cosméticos hasta a cuestiones biomédicas, y nos decía, bueno, toda la parte de cumplimiento, hay muchas empresas que realmente, de verdad, les cuesta muchísimo. Y entonces nosotros nos encargamos de asegurarnos que esta producción va a estar en regla y damos ese servicio, ¿verdad? Y le maquilan a un montón de industrias. Entonces, también es parte de que muchas veces pues no necesariamente controlamos ni inclusive, pero sí podemos de pronto escoger de dónde nos suplimos. Pero sí, excelente. Adelante, don Diego Oconitrillo, bienvenido. Hola, Ethel, ¿Cómo Elizabeth, estás? ¿qué tal? Gusto saludarles. Em, Igualmente, gracias. gracias. Em, tengo una duda, digamos, bueno, yo trabajo en Gutis, en un laboratorio farmacéutico, y estamos desarrollando justamente una estrategia de sostenibilidad muy integral. Y vengo de una reunión donde estábamos tocando este tema. Y tenemos un reto interesante. Tenemos muchos proveedores locales, pero muchos proveedores internacionales. Entonces, aprovechando el contexto, quería extenderles cómo ven ustedes si se pueden adaptar y tropicalizar los indicadores y los esfuerzos para un proveedor local dentro de la cadena de valor y otra medición, otros estándares para un proveedor internacional. Mm. O si tiene que ser idealmente para estar más estandarizados, uno solo para ser más democrático, por decirlo así. Vamos a ver, hay cosas que son punto de partida independientemente si uno está operando en Costa Rica, en Nicaragua o en alguna otra parte de la región, que son los temas de derechos humanos, prácticas Ujú. laborales, ambiente y anticorrupción. Entonces, esas 4 áreas, independientemente de dónde se trabaje, digamos, un estándar mínimo, ¿ok? Y a partir de eso, yo creo que de ahí para arriba ya sí se puede trabajar. Lo que sí, digamos, para empresas multinacionales o empresas que tienen operaciones en muchos países, lo que sí se recomienda es que, digamos, no se ajuste el estándar mínimo aplicable según la legislación de cada lugar. Por ejemplo, somos más laxos si operamos en República Dominicana en temas ambientales, a si operamos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de pronto sí lo que se dice es, también la ISO 26000 lo que dice es la parte, ¿verdad? De los estándares internacionales, las buenas prácticas comúnmente aceptadas o levantar la barra más allá de la parte legislativa. Pero entonces en esos 4 temas, yo te diría que parejo para todo el mundo. Ahora, según los productos o servicios que adquieran, creo que sí se tienen a veces que tropicalizar cosas. Vamos a ver, de pronto cuando en el Reino Unido se hablan de no solamente el salario mínimo, sino el salario mínimo para vivir, que son diferentes, ¿verdad? Podemos identificar riesgos en derechos humanos particulares en regiones donde se sabe, digamos, que hay ciertas sí que hay ciertas cosas que están ocurriendo y por ende entonces ser tal vez un poco más enfáticos en cómo abordar esas problemáticas o esas temáticas. Entonces yo diría que sí se pueden, digamos, tropicalizar a cada proveedor o de donde provengan, inclusive de pronto aliarse, también como lo mencionaba don Guillermo, ¿verdad? Aliarse con otras entes verificadores de la industria o del país particular que conozcan más a profundidad para uno poderse entender mejor, digamos, esas peculiaridades de dónde vengan. Podemos hablar un día tal vez más uno a uno de dónde se están supliendo y tal vez algunas entidades
que trabajen tanto a nivel global o de pronto local. Ok, Muchas gracias, muy amable. con muchísimo gusto. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, de Perfecto, momento no veo nada por el chat ni manitas arriba. excelente. Fede Ratas me dicen que en la presentación dice directora de la dimensión social, soy directora de la dimensión económica. Ya lo voy a cambiar Oh. antes de enviarles la presentación. Bueno, agradecerles a todos por su participación activa, me encantó. Pongámonos de acuerdo y seguimos la conversación uno a uno. Que estén muy bien y muy feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.